2, 3 y... ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Edgar Riel García y en esta ocasión vamos a hablar, o voy a empezar a hablar acerca de armonía. Muchas, o no son pocas las personas, amigos, conocidos, alumnos, colegas, que me preguntan qué es lo que se tiene que hacer para armonizar. Es decir, si estás cantando para hacer segundas, para hacer voces, si estás tocando la guitarra para armonizar una escala, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se tienen que hacer pues muchas cosas, ¿no? No es una pregunta que a mí, que la puedo contestar fácilmente porque, bueno, pues simplemente porque yo no sé si se puede contestar de manera fácil. Yo lo que he aprendido ha sido en la práctica, pero también ha sido pues estudiando en la escuela y no es como que sea una respuesta concreta para eso. O sea, hay que integrar varias cuestiones. Por ejemplo, la armonía está relacionada con el solfeo. Hay que saber solfeo, a lo mejor en menor medida, pero hay que saber solfear. Y más que solfear, o no solo solfear, sino que parte del solfeo es aprender intervalos, algo que en la música se llama intervalos. Y saber de intervalos, de medir distancias entre sonidos, es algo muy importante para poder armonizar bien, técnicamente bien al menos, ¿no? Porque al final del día, o al final, o en último tramo, quien debe decidir es tu oído. Pero si tienes una base sólida de teoría al respecto sobre la armonía, pues va a ser mucho más sencillo, o le vas a ayudar mucho más a tu oído, ¿no? O vas a tener la certeza de lo que tu oído te está diciendo o está escuchando es lo correcto, ¿no? Entonces, es algo muy... Tiene varias aristas, pues, porque técnicamente tú puedes hacer una buena armonía, teóricamente, pero a veces el oído te va a decir que no está tan padre, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que hacerle caso al final de cuentas al oído, que va a ser siempre el mejor juez. Y si bien es cierto que el oído también de alguna manera con la medida del tiempo pues va adquiriendo como que mayor sensibilidad o más tino para detectar dónde es lo correcto o lo no correcto, o dónde está el buen gusto, dónde no está, pues bueno, pero pues al final de cuentas, en la parte del proceso en el que vayas, desde mi punto de vista tienes que hacerle caso en última instancia a tu oído. Lo que sí es que la teoría se vuelve muy necesaria en un determinado punto. ¿Cuál sería ese punto? No lo sé con exactitud, pero tengo la certeza que en un punto, es decir, si no tienes una base teórica y solo te dejas guiar por el oído, en algún momento el oído también va a ser suficiente. Va a dejar de ser suficiente solamente el buen gusto del oído o de tu oído musical. Entonces, de lo que voy a empezar a hablar, a lo mejor más que enseñar como tal, si bien es cierto, algo de lo que puedo decir te puede ayudar mucho, pues es de armonía tradicional, armonía coral tradicional. De ahí básicamente es la base para armonizar prácticamente cualquier género, ¿no? O el género de tu preferencia. La armonía coral, la armonía tradicional. Entonces, ya en algún momento algunas cosas las dirigiré hacia la parte vocal, justamente eso, hacia la parte coral, cómo hacer voces, pero también algunas otras cosas las dirigiré a cómo emplear la armonía pues, en tu instrumento y específicamente para nosotros en la guitarra. Pues. Así es que, dicho todo esto, lo primero con lo que voy a empezar es hablar de algo que es fundamental que nosotros sepamos. Bueno, intervalos, en eso realmente no voy a profundizar mucho, simplemente diré que en la música un intervalo es la distancia, o es con lo que medimos la distancia entre una nota musical y otra. Recordar que las notas musicales son sonidos que suenan agradables para nuestro oído y que tienen y que algunos sonidos son más graves o más agudos que otros, ¿no? Entonces, la distancia que hay, por ejemplo, entre este sonido y este
o más bien entre esos dos sonidos hay una distancia determinada. Uno de esos dos sonidos es más grave en referencia al otro, ¿no? O viceversa. Entonces, en este caso te podría decir que la distancia que hay es una cuarta justa, así se le llama ese intervalo, porque son 2 tonos y medio, bla, 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 pero eso ya es mucho más técnico y hay que estudiar mucho intervalos y no quiero realmente meterme tan a fondo de momento en eso. Simple y sencillamente lo que quiero decir es que lo primero que tendríamos que saber, o de las primeras cosas, o de las cosas más importantes que hay que saber, es que para armonizar, ya sea en el instrumento o en la voz, tenemos que hacer uso de intervalos, especialmente de 2 intervalos muy específicos, sobre todo los intervalos de tercera y los intervalos de quinta y los intervalos de cuarta. Pero generalmente armonizamos en la manera más elemental quiero decir, por intervalos de tercera en relación de la nota a la que vamos a partir, de la nota que vamos a tener referencia para armonizar. Y la tercera, o ese intervalo tercera, puede ir por encima de la nota principal, de lo que sería la armonía principal, o por debajo. Entonces, esa es la manera. Y otra cosa que diré es que cuando estamos armonizando o haciendo voces, lo que realmente estamos haciendo son acordes. Si lo estamos haciendo, digamos, con la voz, cuando a un cantante se le hace segunda, al meter otra voz, estamos empezando a formar acordes. Como si lo vemos gráficamente en la guitarra, es como si tuviéramos eso, literalmente, un acorde. Entonces, son notas que se van superponiendo, ya sea hacia arriba de la nota base, de la nota raíz, o hacia abajo, se van escalonando, se van apilando esas notas musicales y van sonando simultáneamente, pero no se van a poner cualquier nota o notas al azar, son notas muy específicas las que se tienen que colocar para que suenen bien. Entonces, y siempre pues tenemos que irnos guiando del canto dado, o bien de la primera voz, dicho de una manera un poquito más popular o más comercial. Entonces, pero para saber cuáles son las notas que vamos a necesitar para ir armonizando, pues lo que tenemos que hacer es estudiar un poquito de teoría antes de aplicarlos siquiera en el instrumento o en el arreglo coral, pero eso te lo voy a contar en el siguiente video.